empecé y terminé La insubordinación fundante, de Marcelo Gullo. No sé si lo conocen al libro, habla del umbral de poder, habla de algunas cosas muy interesantes. ¿Cómo? Cené 2 veces con él. Mira vos. ¿Y? Invitado por Roy Williams. No, es un tipo interesante. Hay una frase de Manuel Ugarte, que también tuve la suerte de leerla esta semana mientras estaba leyendo este libro, que dice: el de Alejandro fue un imperialismo de un hombre. El de César fue el imperialismo de una ciudad. Y el de Napoleón fue el imperialismo de una nación. Cuando habla de umbral de poder, Gullo, a lo que se refiere es, y de esto trata el libro, es a las condiciones mínimas por las cuales una unidad política puede aspirar a sentarse en la mesa de los grandes del teatro global, de poder decir, bueno, a ver, yo dirimo cuáles son mis políticas, yo decido para qué lado voy económicamente, para qué lado voy políticamente, tengo verdadera soberanía. Y la teoría de él es que a través de los siglos ese umbral de poder ha ido escalando. Empieza contando, para ilustrar su punto, tuve la suerte de leer una clase desgrabada de él. Empieza preguntando, bueno, ¿cuáles eran las grandes potencias del siglo XV? A lo cual, viste, le responden normalmente cualquier pavada, por ejemplo, ¿qué pasó? Mayra Arena dice que cené con todo el mundo. Y sí, cenaste con todo el mundo. Bueno, Sí. es un talento, soy un gran anfitrión. ¿Sos gran senador? Mirá, ¿O no? Es una pregunta directa hacia Mayra Arena. Te escucho, perdón. La cuestión es que hace esta pregunta: ¿cuáles eran en el siglo XV las grandes potencias de Europa? Y las respuestas van siempre de cualquier boludez, no sé, viste, Inglaterra. ¿Y qué contesta él? No, chicos, Inglaterra eran los tontos de Europa. Claro. Eran los tontos de Europa. Inglaterra en el siglo XV estaba vendiendo lana y comprándole a Holanda productos manufacturados. No eran nada. Él dice inclusive eran la Argentina de Europa. A mí me parece un poco fuerte, pero eran los tontos de Europa. Y otro le puede decir, no sé, Italia no existía, no había una unidad política Italia. Las potencias de ese momento eran Venecia, era Florencia, era Nápoles, eran las ciudades-estado del Mediterráneo. Y esto cuenta él que va a cambiar cuando se unifica España. Cuando se unifican Aragón y Castilla. La superpotencia católica. La superpotencia católica que nace y que de pronto eleva el umbral de poder. Y el umbral de poder pasa a ser un Estado-nación. La unidad política más poderosa anterior era la ciudad-estado. Pero contra un Estado-nación de millones de habitantes, una ciudad-estado tiene muy poquito para hacer. Y además cuenta que hay un avance técnico que hace que la navegación de esa época, como contaba Schmidt también, era con remo. Vos ponías un montón de tipos dentro de un barco a remar. Y eso en el mar Mediterráneo tiene todo el sentido porque, bueno, las distancias son cortas. Ahora, para poder navegar en los océanos necesitaban... Vela y brújula. ¿Cómo? Vela, brújula y compás. Vela, brújula y compás. La carabela nace. La carabela, portugueses y españoles en su guerra por recuperar la península ibérica de los musulmanes desarrollan tecnología que tiene que ver con la navegación. Y les sirve para que cuando cae Constantinopla, cuando tiene todo el control de todo el tráfico mundial de especias, de pimienta, la civilización musulmana, digamos, les sirve a los españoles ese avance técnico y a los portugueses también para circunnavegar la Tierra o para circunnavegar África y sortear el bloqueo que tenían en ese momento los musulmanes del control de todo el comercio. Claro. Y ahí es de hecho que Europa pasa a tener relevancia, porque Europa tampoco era el supercontinente estratégico que le pensamos hoy. Los imperios más grandes de ese momento eran el chino, a lo mejor el persa, el indio. Claro. España, Portugal, todo eso eran países chiquitos, periféricos. Y es muy loco porque si uno piensa, por ejemplo, en los pueblos germánicos, mientras Alemania tardó mucho en unificarse, sí. Y eso tiene que ver, cuando, no sé, al anterior hablamos de... Con Napoleón. De Napoleón. Sí. Que él tenía el proyecto de la conferencia Rin. Claro, los países protestantes generaron, incluso por su propia organización de claustro religiosa... Separación. Claro, o sea, sí. Eran descentralización. Eran formas de organización a lo mejor mucho más chicas y descentralizadas. Y de alguna manera la Alemania, en realidad la parte norte, que es protestante mayoritariamente, sí. le costó tiempo unificarse. En cambio, sí. la parte sur, Austria, que es la Alemania católica, el imperio austrohúngaro, se unificó. Imagínense que el sentimiento nacional llega mucho tiempo después. Antes de eso, lo que generaba conversaciones, incluso en distintas lenguas, era la fe.
La fe, si pudiésemos ver un mapa del mundo de aquella época, Es que, Tommy, mucho más relevante que las unidades políticas Sí. de ejército eran las unidades religiosas. El proyecto cristiano de España y de Portugal, uno lo puede pensar en términos de, no, bueno, creían en eso, iban y le contaban a los demás en lo que creían y los obligaban a creer en lo que ellos creían. No era solamente eso. Portugal, cuando circunnavegó África, fundó un montón de pequeñas colonias católicas. Sí. Y era una forma de ir por la retaguardia de los musulmanes y de empezar a disputarles también la propia visión del mundo. Y por eso también los españoles llegan a América y quieren que todo el mundo sea católico. De hecho, llegan a América y lo primero que piensa Colón es que está del otro lado del mundo. Claro, y aún así exactamente. hace como una especie de avance por la retaguardia, piensa él, para Japón, para China y para todos los países que también tenían bastante más influencia musulmana de lo que se suele pensar. El próximo actor político que va a elevar el umbral de poder Inglaterra. es Inglaterra. Exactamente. Inglaterra va a decir, esto que estamos haciendo es una tontería, no podemos estar regalando materia prima y comprando producto manufacturado, y creo que es de Isabel, la reina, que lo instrumenta, esto en el siglo XVI, años 1500, 1600, empieza a importar mano de obra holandesa para que les enseñe a los ingleses, a los británicos, a hacer esas manufacturas. Hace una economía súper cerrada, prohíbe la importación de manufacturas holandesas y le da tierras gratuitas, digamos, a los que después se van a convertir en los primeros burgueses ingleses al lado de los ríos, porque la hidráulica era la energía que utilizaban en ese momento para manufacturar sus productos. ¿Cómo? Continúa obviamente esta historia. Claro. Inglaterra se conforma en una potencia, en un estado-nación industrial, en el orden de las millones de personas, y además de tener millones de personas, industria, que era lo que España y Portugal no lograron. España, porque bueno, saca el oro, y de hecho el oro por España pasaba, porque lo utilizaban para comprar, ¿qué? Manufacturas de otros países. Claro. ¿Cuál fue el próximo gran salto? Y el de Estados Unidos. El próximo umbral de poder, y por eso traigo lo de la población, si la ciudad-estado no podía competir para nada contra una estado-nación, ¿qué puede hacer un estado-nación de, ponele hoy, 40 millones de personas contra la unión de 350 millones de tipos? Prácticamente nada. Estados Unidos era de pronto una nación, estado-nación industrial continental. Dice Gullo también, es de tonto pensar que Alemania tenía posibilidades en contra de Estados Unidos y Rusia. Eran dos estados continentales Claro. industrializados. El Leviatán y el Behemoth. El Leviatán y el Behemoth contra él. Cierro con esto el caso que es maravilloso, que cuenta, y hago honor a mi nombre, el caso maravilloso que cuenta Gullo en su libro es el de Japón. Hermoso. Cómo Japón se convierte de una isla también miserable y feudal en un país respetado y respetable, industrializado hacia fines del siglo XIX. Hay dos obras que me hizo acordar mucho mientras leía este proceso. Una es El último samurái, Claro. y la otra, que narra, un poco romantiza la visión de los anteriores a los que hicieron la revolución industrial en Japón. Y la otra es Samurai X. El protagonista Qué buena de Samurai X, perdón si me pongo muy virgo de pronto, es Batusai el Destajador, alias, en realidad al revés, Kenshin, alias Batusai el Destajador, que es un samurái de la época de la restauración Meiji. La restauración Meiji fue La restauración fue el proceso político japonés por el cual el poder pasó del shogun, que era un líder militar, al emperador, de nuevo. La familia Tokugawa es La familia Tokugawa. El periodo Edo, El periodo que es Edo, como que- se llamaba antes Tokio. Que es una mezcla entre medioevo y renacimiento, Sí, renacimiento en Japón. tal cual, tal cual. Uno lo ve en El último samurái como hay una cosa de industrialización, de pronto un ejército reglado, Claro. de pronto armas modernas, Claro. todas cosas que Japón, 15 años atrás de que es la restauración Meiji, no tiene. Es una verdadera revolución. El eslogan de la revolución Meiji era algo así como restauración para la industria, puesto en japonés. Y me daba mucha gracia porque veía que además los que fueron los restauradores Meiji, dice Gullo, no superaban los 30 años la mayoría. Con lo cual, básicamente Kenshin era casi un montonero.